el lunes, ayer, cuando leíamos las noticias, una de las que comentábamos es lo que va a pasar el 1 de mayo, que es el Día Internacional de las y los Trabajadores, donde hay una convocatoria que hace la Asamblea Barrios de Piedra, poniendo el acento en ese lugar que nosotros los tandileros de toda la vida conocemos como el Puente del Azul. ¿Por qué era el Puente del Azul? Porque era la salida hacia Azul. De hecho, los colectivos, cuando yo era muy niño, hace muchos años, salían hacia esa ciudad por ese lugar. Ana María Fernández. Ana Fernández, quizá conocida integrante, voz cantante, ícono de la Asamblea por la Preservación de las Sierras, está en contacto con nosotros y le damos la bienvenida. Nacho y Flor te saludan. Ana, buen día, ¿cómo vas? Hola, Ana. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien. Muy bien. Acá estamos con Flor para que nos cuentes qué es lo que va a pasar este viernes 1 de mayo. Bueno, estamos organizando desde la Asamblea Barrios de Piedra una actividad el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, para destacar y visibilizar las luchas de los trabajadores a lo largo del tiempo. Uh-huh. Es algo que comenzamos a hacer desde los inicios de Barrio de Piedra, señalizando el lugar del la primera sede sindical de los trabajadores picapedreros. Sí. Porque nos parece que es importante que Tandil conozca algo que está muy invisible en su historia. Ay, se nos cortó, me parece. Estamos hablando con Ana Fernández de la Asamblea Barrios de Piedra, que están convocando a actividades para la mañana del 1 de mayo. Uh-huh. La hora de convocatorias a las 10 de la mañana de este Día del Trabajo. Es interesante porque la Asamblea Barrios de Piedra, quizás dentro del activismo, de lo patrimonial, ya sea natural o histórico, o bueno, justamente en este caso para destacar la tarea de los picapedreros, es una de las asambleas más recientes, digamos, en la ciudad de Tandil, y proviene, esto no es una novedad, sino para quienes siguen sus actividades ya es información conocida, pero proviene de la revalorización histórica. Hay mucho historiador, y vuelvo a remarcar esto que decíamos hace la semana pasada, mucha historiadora, sobre todo no preocupada, pero sí investigando y poniendo de relevancia estos temas. Bueno, Ana, te tenemos de nuevo. Empezaste a contar y se cortó. Arrancá de nuevo. Bueno. Sí, les decía que desde Barrios de Piedra, uno de nuestros objetivos es trabajar para que Tandil conozca más su historia, particularmente la de los picapedreros, que consideramos que hace a nuestra identidad, que es muy notable porque a principios del siglo XX, en 1906, se organizan para revertir una situación que era realmente de semi-esclavismo, ¿no? Claro. Vivían en canteras que estaban cerradas con un candado, les pagaban con plecas, que era la moneda del patrón, que solamente podían usar en la fonda del patrón. Las condiciones de vida y de trabajo eran realmente deplorables. Y allí, en ese contexto, es cuando se deciden a organizar la Unión Obrera de las Canteras. Lo hacen un poco inspirados en otras luchas y fundamentalmente por algunos trabajadores de origen anarquista, que en ese momento era un pensamiento muy dominante entre los trabajadores, ¿no? Claro. Y bueno, generan en 1906 la Unión Obrera de las Canteras con la primer comisión, el presidente era Luis Nelly y el secretario Roberto Pascusi. Uh-huh. Y si bien todos fueron realmente importantes en la lucha, y fue la lucha del conjunto, porque por ejemplo las mujeres también tuvieron una gran participación en esos primeros años en los cuales les tocó revertir esas condiciones casi esclavas. Los menciono porque en este 1 de mayo vamos a volver a ese lugar de lo que era el trayecto de la vía, que es donde ellos se reunían y hicieron la primer sede sindical,
que está señalada con un hito, con un cartel que ya hemos puesto en otros Bien, primeros de mayo. bien, Vamos a volver allí para hacer un pequeño homenaje a todos los que generaron este sindicato, pero lo vamos a hacer en representación de todos con dos familias que son justamente las de Nelly y Pascusi, ajá. con sus nietas. Mira qué lindo. Que van a estar presentes. Así que allí haremos un primer acto a las 10 de la mañana. Es Bien. Azucena, es la intersección de la calle Azucena con lo que es el trayecto de la vía, que hoy es el sendero, por suerte, lo hemos conseguido, es el sendero de la amistad y los picapedreros. Bien. Y después, a las 11, nos vamos a otro lugar que queremos marcar también como un hito geográfico histórico, que es donde estaba el Puente del Azul, Uh-huh. que ahora, bueno, no está porque Entubaron el arroyo, fue entubado, claro, pero en ese entonces tenían que cruzar ese arroyo para llegar al centro de Tandil, así que se hizo ese puente. Sí, sí, ¿Y sí. por qué ese puente en un 1 de mayo? Ujú. Porque resulta que tendríamos que hacer un ejercicio de imaginación hoy muy grande para poder recordar este hecho histórico. Los picapedreros, los 1 de mayo, hicieron en muchas oportunidades una gran marcha que Nario la recuerda como bastante poéticamente, porque dice que recuerda el sonido de los botines de los picapedreros sobre el empedrado de la ciudad, ¿no? Uh-huh. Pero se juntaban todos los picapedreros que participaban de la marcha, llegaban desde las distintas canteras hacia un punto de encuentro que era el Puente del Azul. Uh-huh. Y allí se juntaban y venían todos hacia el centro de la ciudad, y particularmente a la plaza que hoy conocemos como Plaza del Tanque, que era la que más habitualmente se usaba para hacer estas reuniones que eran manifestaciones políticas. Sí, sí. Así que, bueno, en esta ocasión vamos a avanzar señalizando ese punto que hace nuestro patrimonio histórico. Bien. Así que estamos... Sí. No, ¿y sabés por qué se tomaban ese punto de ese lugar para punto de reunión? Ahí en el Puente del Azul. Porque era... Equidistante. No, lo suponemos. Ah. Lo suponemos que era dentro de todo, porque se iban juntando, por ejemplo, Cerro Federación, Claro. Cerro Leones, Movediza. Sí. Del otro lado venían de San Luis y Albión. Sí. Y de otro lado venían desde lo que era el Cerro La Aurora y Montecristo. Claro. ¿Cuántas canteras supo haber en esa época, Ana? Es un número que quizás no es fácil de determinar, porque había canteras que eran empresas, ¿no?, grandes, que tenían picapedreros asalariados. Cuando empezó el sindicato en 1906, la más importante era Cerro Leones y Movediza. Pero también fueron, en esos primeros años, se van desarrollando otras canteras como Albión y San Luis, que también fue muy grande. Sí. Pero había muchas otras más pequeñas. Por ejemplo, en el desvío Aguirre hubo una que fue Santa Elena. En todo lo que era el cordón de los libertarios, que le llamamos así ahora, pero sería Sierra del Tigre, el Cerro La Aurora y demás, había pequeñas canteras que eran de los picapedreros que trabajaban por cuenta propia. No eran de empresario. No, pero lo interesante es que todos estaban organizados en el sindicato. Que eso me parece que nuestra finalidad también es poder pensar en el trabajo. Empezamos por los picapedreros, pero siempre decimos, para ser picapedrero necesitaban saber de herrería, porque una parte fundamental era afilar las herramientas. Claro. Y de alguna manera todo ese saber que tenía que ver con afilar herramientas y otros
otras cuestiones, digamos, hizo que también hubiera una gran cantidad de gente formada que, según nuestra hipótesis, es un fundamento de por qué Tandil también pudo desarrollar una industria que requería de ese saber, Claro, ¿no? Claro, lo que se va a Así hacer que- después metalúrgica, por ejemplo. Ahí Exactamente, va. exactamente. Entonces queremos esta vez pensar en todos los trabajadores y bien. llegar hasta el presente, Sí, 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 sí. porque trabajadores, y esto lo tenían muy claro los picapedreros, pero quizás después lo olvidamos, ¿no? Y tenemos una idea un poco sesgada de lo que es un trabajador. Nosotros consideramos que es necesario pensar que los trabajadores somos todos los que vivimos del trabajo. Lógico. Sean las condiciones en las que sea asalariado o no, sea cuenta propia, esté en blanco o esté en negro, sea jubilado o sea en actividad. Es decir, todas las personas que vivimos de nuestro trabajo somos trabajadores y merecemos vivir bien y que nuestra comunidad viva bien. Que esto es una lección que nos dejan los picapedreros y queremos destacarla, recuperarla en el presente. Ujú. Porque cuando uno analiza cómo se organizaron, no se organizaron solo para conseguir la jornada de 8 horas, que la consiguieron, o que sacaran los candados de las tranqueras. Sí. En la voluntad fue conseguir lo que ellos denominaban el progreso social y cultural de la sociedad en la que estaban construyendo. Es decir, construir una sociedad más fraterna, con una idea de bienestar ligado también a lo cultural. Por eso, por ejemplo, el teatro comunitario está asociado a la vida de las canteras. Cuando empezaron a hacer, cuando hicieron otras sedes, incluso grandes, como para poner teatros, ¿no? Claro. Como es la sede que está en Villa Lasa, que ahora está, no la que usa el gremio, sino otra que hubo anteriormente. Sí. Y pensemos, por ejemplo, en el Teatro de la Confraternidad, porque esta lucha de los picapedreros prontamente fue una lucha acompañada por muchos otros, por ejemplo, los carreros, los ferroviarios. Claro. Ujú. Totalmente. Cuando las mujeres se tiran en la vía, en la huelga grande, que es el momento en que se define a favor de los trabajadores y se consiguen todas estas mejoras, el que paró el tren que venía con los carneros fue el conductor del tren, dijo: yo no voy a pasar, ¿no? Claro. Entonces, esta idea de solidaridad entre los trabajadores es una idea que queremos recuperar, visibilizar y también para reflexionar sobre lo que nos está pasando en el presente con el trabajo. Sí, tal cual. Ujú. Tal cual. Bueno, vamos a recordar la convocatoria. A las 10 en el Sendero de la Amistad, que es ahí en el cruce de la vía con Azucena, ¿no? Sí, sí. Y a las 11 en lo que se llamaba el Puente del Azul, ahí en Figueroa y del Valle, que ustedes alguna vez también dijeron, no me acuerdo si en la Gacetilla está, de que tiene mucho que ver con la salida de los empleados metalúrgicos, también esa Bueno, esquina emblemática. eso te quería mencionar para invitar muy brevemente. En ese lugar, justamente, muchas entrevistas mencionan que cuando había cambio de turno, hasta había embotellamiento, ¿no? Claro. Porque pensemos Sí, que había sí. miles de trabajadores Sí, sí, metalúrgicos. sí, sí. Y bueno, una de las actividades ahí a las 11, que va a durar 1 hora más o menos en total, pero va a haber algunas intervenciones artísticas, canciones alusivas, Ajá. y una muestra de fotos. Y esto lo digo especialmente para invitar a toda la audiencia a que, si quiere llevar la foto propia o de sus abuelos, sus padres o de los vecinos que quiera destacar, para que tengamos presente a todos los trabajadores de ayer y de hoy, lo puede hacer, y si no, nos manda y nosotros la imprimimos. Bien, bien. Así Buena que, idea. Buena idea. Bueno, muchísimas gracias y ahí estaremos el 1 de mayo, el viernes. bueno, muchísimas gracias a ustedes. No, Muchas por gracias, favor. Ana. Un abrazo muy grande. Chao, chao. Ana Fernández de la Asamblea Barrios de Piedra. Barrios de Piedra.